Buenas noches y bienvenido a nuestro programa Mirando al Sur, donde le damos seguimiento a los acontecimientos que le están dando forma a la geopolítica que se está llevando a cabo en Sudamérica y el Caribe. Los diferentes convenios como el CELAC, ALBA, Petrocaribe, el Banco del Sur, UNASUR. También a los enlaces culturales que están ayudando a que este proceso se haga una realidad, donde los pueblos originarios están dando uso a los mecanismos democráticos que existen hoy para crear una democracia plena. Y con nosotros esta noche tenemos al señor Lucas Nephew. Lucas es un activista de los Estados Unidos, viviendo en Nueva York, que está envuelto en varios proyectos. Lucas, bienvenido al programa. Muchas gracias, Artemio. Un placer estar aquí con usted. ¿Me puedes decir un poquito de tu background antes que nosotros entremos a hablar sobre los proyectos de los cuales tú estás envuelto? Absolutamente. Pues yo creo que más fácil explicarlo que yo me siento que nací como poeta y activista, que el amor que uno recibe de su familia le forma a uno, ¿no? Y el amor que yo he recibido de mi familia aquí en los Estados Unidos, mi familia en Ecuador, en Sudamérica, me ha formado y me ha dado esa motivación para acompañar a mis vecinos, a mis hermanos, mis hermanas en la lucha por la justicia. Entonces eso es lo que hago personalmente y como ustedes saben, como también parte de muchas luchas sociales. Excelente. Lucas, tú eres parte del proyecto de los poetas por la paz, o Poetas de la Paz. Poetas de la Paz. Poetas de la Paz. Y el otro proyecto se llama Proyecto de la Linterna Azul. Sí. ¿Tú me puedes decir un poquito de cada proyecto? ¿Cuál comenzó primero y cómo se originó? Y entonces, ¿cómo nace el otro? Por favor. Claro. Mi grupo de música, de rap, de hip hop y de poesía se llama Poetas de la Paz y nosotros somos 5 amigos que, pues, como hermanos, la verdad, somos todos activistas, artistas, músicos, educadores, y nosotros usamos el arte para poder crear más comunidad y conciencia, especialmente con los jóvenes, porque nosotros teníamos la oportunidad aquí en Harlem, somos todos parte de una organización que se llama The Brotherhood Sister Soul. Y ahí en el 143, entre Broadway y Hamilton, nosotros tenemos la casa y es como la segunda casa para nosotros. Y fuimos parte de un proyecto ahí que se llamaba Lyrical Circle. En Lyrical Circle nos reunimos todos los viernes en la noche para usar la poesía y la música, pues como digo, para expresarnos, para sentir que tenemos una voz importante. Y es lo que hace ahora los Poetas de la Paz con grupos aquí en Nueva York, grupos de jóvenes y en todo el mundo. Hemos trabajado en más que 35 países haciendo ese trabajo, usando la poesía y la música por la justicia social. Y más recién nosotros estamos trabajando en la Linterna Azul, que es una respuesta al problema aquí que tenemos con la solitaria, que es en las cárceles norteamericanas, que para mí y para muchos es claramente una forma de tortura. Y la Linterna Azul nació para conectar esa realidad que tenemos con nuestra gente aquí en las cárceles y las cárceles militares de los Estados Unidos, como Guantánamo Bay. Entonces, esas dos luchas por justicia, por los derechos humanos en las cárceles, es lo que estamos haciendo con la Linterna Azul, tratando de crear más conciencia, más resistencia contra eso y tratando de evitar ese mal camino por cual vamos. Muy bien, Lucas. Tú mencionaste que en 35 países ya tienen es un proyecto, los Poetas de la Paz. ¿Cómo le llamarías? Sí, bueno, tenemos varios proyectos, pero más que todo Un movimiento. es como me gustaría pensarlo como un movimiento, porque lo que hacemos nosotros, crear un espacio, lo llamamos un círculo de paz, cuando todo el mundo se siente que el amor y el respeto es garantizado. Y en el mundo en que andamos no es.
¿no? En las calles de Nueva York, tampoco la calle de Colombia, Ecuador o México o Líbano, Palestina, los otros lugares donde hemos trabajado, no es garantizado. No tenemos esa seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos y nos ponemos de acuerdo. Si queremos un espacio en que todo el mundo tiene amor y respeto y se puede expresar su propia experiencia, también sus propios sueños. Entonces, lo que para mí es una manera de tomar la parte de la sociedad que muchas veces, los jóvenes, que la gente dice que los tratan como una amenaza, como criminales, ¿no? Y decir que no, nosotros somos el mejor recurso que tiene esa sociedad, ¿no? Tenemos las ideas, la energía, los sueños, el arte, tenemos todo eso. Entonces, un Círculo de la Paz que hemos hecho desde África hasta la India, hasta Latinoamérica, aquí en Nueva York, es un lugar donde los jóvenes se pueden reconocer como los líderes de su sociedad. ¿Qué tiempo tiene ese proyecto, Poetas de la Paz? ¿Qué tiempo tiene que...? Nosotros nos formamos, pues antes éramos un grupo de rap solamente, pero nos formamos como los Poetas de la Paz en 2005, entonces ya tenemos 8 años como grupo. En 8 años ya han alcanzado 35 países, Sí. Es bastante, ¿eh? Sí, Es mucho. hemos estado muy afortunados. Sí, me imagino que a los jóvenes les gusta mucho esa forma de expresión y también encontrar un lugar donde puedan sentirse seguros, ¿no? Sí, yo creo que es eso, que todos tienen su voz y quieren hablar, quieren cantar. Todo el mundo dice, no, yo no soy poeta, pero luego empezamos y les damos una idea y cada uno siempre tiene algo que decir. Nosotros vamos a poner un video sobre del trabajo que ustedes han hecho en un ratito, pero ahora mismo yo quiero que tú mencionaste algo sobre el proyecto de la Linterna Azul. ¿Qué tiempo hace que comenzó ese proyecto? Y tú me dijiste que parte de lo que ustedes se enfocan es sobre lo que tú llamaste como una tortura, ¿no? Que es como en las cárceles de Estados Unidos tienen o mantienen a los presos en solitarias, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor no entienden que es una solitaria. Si tú podías decirme un poquito sobre qué tanto se utiliza esa práctica de poner a los presos en una solitaria, por qué lo ponen en una solitaria, cuáles presos lo ponen en una solitaria y para qué. Gracias por la pregunta. O sea, la Linterna Azul está uno de varios proyectos reconociendo este problema en las cárceles norteamericanas. Ahora, y lo que está pasando es simplemente cualquier problema que tienen en la cárcel ahora. Y puede ser que uno como se sirvió mucha comida más que la cantidad que tenía que servirse. Puede ser que tenía algo pegado en la pared de su celda, ¿no? Cualquier cosa. Y si es una violación de las reglas de la cárcel, te dan en el estado de Nueva York 15 días obligados de solitaria. Y eso es ir a una celda solitaria, solo, 22 o 23 horas al día. Y el día que puedes salir, muchas veces también es esos tiempos solo. Entonces estamos construyendo las cárceles en todo el país para que haya más de esas unidades solitarias, ¿no? Hoy hay y por lo menos 80,000 personas en celdas solitarias, ahora mismo que estamos hablando aquí en los Estados Unidos. 80,000 personas, por lo menos, ¿no? Y aún más en los centros de detención de los inmigrantes, ¿no? Porque esos centros también están usando aún más la solitaria, ¿no? Entonces, ese problema. ¿Y por qué digo que es tortura? La comunidad internacional lo reconoce como tortura, esa misma cantidad de días. 15 días, que es lo mínimo que puede recibir en el estado de Nueva York en solitaria, es la cantidad que dice la comunidad internacional, lo reconoce como tortura psicológica, porque eso afecta a la persona. Estar así solo tanto tiempo en una celda así, eso afecta el estado psicológico del ser humano. Me imagino que es algo
horrible, ¿no? Horroroso. Ni siquiera quiero imaginarme. Pero ¿cómo sería la condición de esas celdas? ¿Son frías? ¿Tienen la temperatura bien adecuada ahí dentro? ¿Tienen lo que ellos necesitan para estar cómodos? ¿Qué tanto espacio tienen? ¿Qué es una celda solitaria con respecto a lo físico? También es difícil imaginar. Yo tengo el privilegio de trabajar con mucha gente que ha estado en las celdas solitarias, que ha vivido esa realidad y ahora están en la lucha contra eso. Son súper pequeños, ¿no? Menos que el espacio que tenemos los dos aquí. Unos como, no, yo diría como 4 metros por 3 metros, algo así, pero muy pequeño. Y pues de seguro que podemos encontrar una foto, de pronto mostrar al público de lo que es. Y en lo de, yo creo que no podría usar la palabra cómodo en ningún sentido. En ningún sentido. Y especialmente relacionándolo con Guantánamo, hay el abuso de esa gente que está en solitaria usando, como dijo usted, la temperatura, ¿no? Quitándole como la sábana, todo eso, cualquier cosa que para acomodarse uno, que uno necesita para poder dormir tranquilamente, todo eso, les está quitando. Y eso también, no sé, yo me imagino, como es un país grande, como son tantas personas, que hay mucha diversidad en cómo las cárceles tratan a la gente en solitaria, pero hay muchos abusos. Y que el proyecto de la Linterna Azul, ¿qué está haciendo para dejarle saber a las personas, a los ciudadanos, de que esa práctica se está llevando a cabo? Y la otra cosa que te quiero preguntar, 2 preguntas en una. Tú mencionaste que había unas 80,000 personas ahora mismo en las cárceles de los Estados Unidos que están en solitaria, Sí. en una cárcel solitaria, en una celda dentro de la cárcel más bien. Exacto. ¿Tú estás contando también los presos que están en Guantánamo o los presos que están en Guantánamo no están en solitaria? ¿Cómo es la situación? Bueno, los que están en Guantánamo, muchos sí están en solitario. Por el feriado musulmán, Ramadán, han sacado unos para poder rezar y practicar su religión durante este mes de Ramadán juntos en Guantánamo. Pero el tratamiento de la mayoría que están en huelga de hambre, ellos sí, para romper la huelga de hambre que están haciendo, han puesto muchos de ellos en celdas solitarias. Pues sí, entonces la Linterna Azul es justamente tratando de conectar esas realidades. Las 80,000 personas no incluye los prisioneros de Guantánamo ni todos los otros cárceles militares. Esos serían distintos. Serían mucho más personas, desde Afganistán hasta Irak y otros sitios también. Sí. ¿Qué están haciendo la Linterna Azul para que las personas sepan sobre esto? ¿Qué clase de actividades están haciendo ustedes? Bueno, como la Linterna Azul, estamos tratando de conectar muchas organizaciones y proyectos que ya existen. No, aquí, por ejemplo, tenemos los que enfocan en Guantánamo, que son varias, pero yo he trabajado mucho con testigos contra la tortura, en inglés, Witness Against Torture, ¿no? Y también ellos se puede ver mucha información sobre esta lucha que tienen años en eso, desde el 2005 que están en eso, cuando viajaron a Cuba para la primera vez para hacer una caminata hasta la cárcel ahí. Entonces, estamos tratando de conectar testigos contra la tortura con gente que también tiene mucho tiempo trabajando contra la tortura en las cárceles americanas, ¿no? que son, por ejemplo, aquí en Nueva York, tienen un grupo que se llama Jails Action Coalition, ¿no? que es un proyecto también del Urban Justice Center. Entonces, ¿por qué conectarlos? ¿No? O de pronto mejor la pregunta, ¿por qué dejarlos separados? Si el Estado es el mismo. Cierto. Y me gustaría como decir, en la misma palabra que dijo un prisionero en Pelican Bay, en California, que también está en huelga de hambre, él escribió, y su grupo escribió una carta a los prisioneros de Guantánamo. Entonces ellos ya se hicieron la conexión, diciendo, compartimos
el mismo, ¿no? Somos víctimas del mismo persona que está torturando. El mismo estado. El mismo estado, ¿no? Es cierto. ¿Cómo diría? Torturador. Del mismo torturador. Somos víctimas del mismo torturador. Exactamente. Esa es una palabra que tiene mucho poder. Sí. Si uno la pone en un contenido, ¿no? Si la pone en la perspectiva de lo que está en realidad sucediendo. Exacto. Yo creo que es una palabra muy profunda. Sí. Y que ayuda, porque mira, a mí mismo cuando yo te hice la pregunta, yo te dije, estamos hablando de los presos que están en las cárceles aquí o estamos hablando de los presos de Guantánamo. Y en realidad hay una correlación. Es el mismo torturador, el mismo Estado y los mismos taxes están pagando por eso. Exacto. ¿Cierto? Sí. Mira, yo quiero que tú me hables un poquito de este video que vamos a ver. El video es sobre la marcha que hicieron en Times Square, ¿correcto? Háblame un poquito sobre eso. ¿A qué se debió esa marcha? ¿Qué la originó? Bueno, nosotros, personalmente, yo acabo de estar en Palestina, en el Medio Oriente. Y estaba acompañando a la gente ahí y los israelíes me arrestaron y me deportaron de nuevo aquí. Simplemente por acompañar a la gente, que eso es otra historia, pero es la realidad, lo que vive la gente bajo la ocupación israelí ahí. Entonces, yo regresé a los Estados Unidos con el corazón encendido, se puede decir, ¿no? Como lleno de ese, no es solamente rabia, sino el amor profundo por la gente que están viviendo una situación demasiado difícil, porque eso es la realidad palestina, es así. Regresé en el día 80 de la huelga de hambre. Y me dio una ansiedad que no hay un movimiento aquí en Nueva York, ni en Washington, D.C., ni en Los Ángeles, ni en Chicago. Hay un grupo pequeño que están respondiendo, pero esa gente está al día 80 de una huelga de hambre, hermano, están por morirse. Entonces empezamos a trabajar pues como artista, eso fue mi respuesta. Yo me senté, escribí una canción que se llama The Hunger Strike Song, nombrado porque había un poema escrito por un hombre que se llama Adnan Latif, que se murió dentro de Guantánamo, uno de los 9 prisioneros que se han muerto ahí en esos 10 años más que 10 años que está abierto esa cárcel. Entonces, Hunger Strike Song trató simplemente del hecho que tenemos que reclamar justicia para esos hombres, que el coro dice que no podemos dejarles morir, ¿no? Que nuestra alma, nuestro valor, nuestra dignidad depende de tratar de reclamar de nuestro gobierno que responde a lo que quiere, a las necesidades de esos hombres en Guantánamo. Entonces, de ahí nació la canción, The Hunger Strike Song, y hicimos este video. Y luego tomamos la canción y decimos, no, eso tenía que estar no solamente en el internet, sino en las calles. Entonces, hicimos para el día conmemorando los 100 días de la huelga de hambre en Guantánamo, nosotros hicimos esa acción política en Times Square. Y eso es el video que van a ver aquí. Ok, perfecto. Entonces fueron 20 días después que tú regresaste de Palestina. Exacto. ¿Sí, te dejaron entrar en Palestina o no te dejaron entrar? Me dejaron entrar. Casi no me querían dejar porque yo había estado en Sudán, que es también otro enemigo del Estado de Israel. Pero me dejaron entrar. Y te sacaron seguido. Y me sacaron como una semana y media después. Bueno, sí. Vamos a ver este video que lo pusieron together Lucas Nephew y su grupo, el proyecto de la Linterna Azul. Me imagino que los Poetas de la Paz estuvieron envueltos en eso de alguna manera o no estuvieron envueltos. En todo lo que hago yo están involucrados los Poetas de la Paz. Perfecto. En todo lo que está involucrado Lucas Nephew también están los Poetas de la Paz, porque él es parte íntima de ese proyecto también, de esa coalición, de ese grupo. Veamos este video de lo que hizo el proyecto de la Linterna Azul en los 100 días de la huelga de hambre. Eso fue aquí en Times Square. Veamos. Around the world remembered that Obama promised to close Guantanamo but never did, and that especially people in this country went on with their business.
and 166 men were still locked up. No one had left Guantanamo in 2 years except in a coffin. And then in February, a few prisoners started this hunger strike and have been joined now by the majority at the prison. Go tell the president, no being hesitant. Close Guantanamo, now set a precedent. Close Guantanamo, now set a precedent. No more torture and indefinite detention. No more torture and indefinite detention. Can't run away, the whole world pay attention. Can't run away, the whole world pay attention. Men who were never even charged with the crime. With men who were never even charged with a crime. Take all of us to task with their lives on the line. Take all of us to task with their lives on the line. Whoever got the power gotta stop being cowards. Whoever got the power gotta stop being cowards. Can't wait another day, can't wait another hour. Can't wait another day, can't wait another hour. Hunger strike. Can't let them die. If we do, then we lose our dignity. America, stand up and sing with me. It's our 100th day of a hunger strike. I just want to invite us, having raised our voices, to now take a quiet moment and think about what it means to have no other option but then to deprive yourself of food as a way to protest the injustices that are being done to you. Strike against war, against drones and indifference. Strike against war, against drones and indifference. Strike against oppression in the streets and the prisons. Strike against oppression in the streets and the prisons. Strike against hate and strike against torture. Strike against hate and strike against torture. And if you in the military, strike against your order. And if you're in the military, strike against your order. Strike for freedom and strike for humanity. Strike for exceptional. And then in the United States prisons, extended solitary confinement is absolute standard operating procedure. You have tens of thousands of people each minute of each day placed in solitary. There have been hunger strikes in California protesting solitary. A hunger strike is being called for by inmates, by men at Pelican Bay, protesting this extremely punitive and draconian system of incarceration that is degrading and brutalizing and dehumanizing men and women in this country every day. What happened to humanity? Strike up a light in this night of insanity. Strike up a light in this night of insanity. When innocent men are dying in a cell. Innocent men are dying in a cell. Gotta stand up tonight, rebel. Gotta stand up tonight, rebel. Tell the powers that be we are not gonna sleep. Tell the powers that be we are not gonna sleep. Till the day when the innocent all walk free. Till the day when the innocent all walk free. All walk free. All walk free. Vimos este video sobre esa marcha que se llevó a cabo en Times Square para que las personas de los Estados Unidos, las personas de Nueva York, de Manhattan, se den cuenta de lo que está sucediendo, de que hay un grupo de personas que está pensando, ¿no? Y está diciendo. Acabamos de ver ese video sobre la marcha que llevó a cabo el grupo del proyecto de la Linterna Azul para que las personas de Estados Unidos, de Nueva York, de Manhattan específicamente, se den cuenta de que algo está sucediendo y que nosotros, lo que pagamos los taxes, los ciudadanos norteamericanos, estamos diciendo que nuestro gobierno es responsable de lo que está pasando con esos ciudadanos. Hay otro video
que me gustaría que lo veamos, ¿no? Ese otro video es sobre un video musical, ¿no? Sobre el Hunger Striker. ¿Tú me puedes hablar un poquito de ese video antes que nosotros lo pongamos? Excelente. Sí, pues yo tengo un amigo que también es parte del grupo de la Linterna Azul, y él y yo nos sentamos y dijimos, queremos mostrar solo la cara de las personas, ¿no? Hay que humanizarlos en este momento. Para la mayoría de los Estados Unidos, los estadounidenses, debo decir, son simplemente terroristas. Aunque, como debemos hablar, 160 de los 166 personas que están ahí nunca han sido cargados con un crimen. Entonces, pero tienen esta imagen, son mal nombrados, terroristas todos. Entonces hicimos este video para poder mostrar las caras y hacerle recordar a los estadounidenses que mucha gente ya deben estar devueltos en su país, porque hay 86 de ellos que desde el 2009 el mismo gobierno de Obama dijeron que ya deben poder regresar a sus países, deben poder ir libremente. Pero por cuestiones políticas eso no ha pasado. Entonces, aquí estamos, día 80 y algo de la huelga de hambre, y queríamos hacer ese video. El video, que es una mezcla de rap y otra música, hace ese llamado reclamando el pueblo americano. Hay que hablarle a su gobierno para que se actúe. Una aclaración. El día 80, ¿y cuánto de huelga de hambre era ese video? ¿80? Pues antes de los 110, entonces... Porque ellos van por más de 177 días en huelga de Sí, hambre ahora. Pero sí. cuando hicieron el video era el día 80 y tanto. 80 y tanto, sí. Ok, perfecto. Pues nosotros vamos ahora a ver este otro video. Es un video musical donde se expresa, ¿no? Y se le ven las caras de las personas que son seres humanos, no simplemente un label, como se dice en inglés, ¿no? De que son terroristas, ¿no? Son seres humanos, hermanos, son padres, son hijos que tienen familia, que los quieren, que los están esperando que regresen a sus casas. Veamos este video. We will now begin the auction. Please remain silent throughout. You'll be asked to leave the courtroom if you're disruptive. Vinny, Christina, please go up. Asking
Tremendo ese trabajo que ustedes están haciendo. Ese proyecto que ustedes tienen ahí, ¿ustedes tienen algún otro proyecto local? Sí, en este momento estamos conectando con Jails Action Coalition, que me gustaría decirle al público, por el momento, tenemos reuniones todos los lunes a las 5:30 de la tarde en 125th Street, 125, y Adam Clayton Powell, la 7ª Avenida, ahí en Harlem. Y nos vamos a reunir para hablar con la gente de lo que está pasando en las cárceles de Nueva York específicamente. Yo mencioné los 80,000 personas en todo el país que están en las celdas solitarias, pero en Nueva York tenemos por lo menos 4,500 aquí en el estado de Nueva York, de que sabemos nosotros. Entonces, ese grupo, Jails Action Coalition, ya está haciendo eso, tratando legalmente por los procesos con el Board of Corrections, tratando de presionarles para cambiar los reglamentos que tienen, ¿no? Entonces, como la linterna azul, estamos tratando de conectarnos nosotros y apoyar el trabajo que están haciendo ellos y estar presente. Entonces, vamos a juntarnos con ellos y también como proyecto nosotros tenemos unos días que vienen, el viernes que viene, el día 16 de agosto, vamos a estar reunidos en Brooklyn. Por favor, búscanos en Facebook, el nombre de la página es The Blue Lantern Project. The Blue Lantern Project, y nos pueden encontrar en Facebook. Y ahí se va a ver todo como los detalles de lo que vamos a hacer. Primero en Brooklyn, luego otra vez en Manhattan, en Union Square, y luego en Queens, y otro en Jersey City. Y eso es algo recurrente, o sea, ¿qué pasa? Ustedes se reúnen semanalmente, dijiste, ¿no? ¿O cada qué tiempo se están reuniendo? Lo de Harlem es semanal. Cada semana van a ser los lunes a las 5:30 hasta 6:30 de la tarde. Se va a reunir la gente de Jails Action Coalition, que estamos apoyando, que estamos ahí con ellos. Y los viernes, estamos haciendo como cada 2 semanas, estamos haciendo vigilias en los barrios. ¿Por qué razón? Porque queremos hablar con la gente. Sí. Queremos tratar de crear más conciencia de ese tema. Entiendo. A mí me interesó mucho lo que tú dijiste me impactó mucho lo que acabas de decir sobre el 80,000 personas que están en las cárceles, en una celda solitaria. Yo creo que para un Estado poder llegar a cometer esa clase de crímenes en contra de aquellos que ellos llaman criminales, porque acuérdate, mira la retórica, no retórica, sí, pero la ironía del caso, ¿no? El Estado sentencia a una persona por criminal y el Estado está cometiendo crimen en contra del criminal. Exactamente. Pero un crimen lento y constante. Exacto. Porque poner a una persona en una celda solitaria está bajo los estatutos de los derechos humanos internacionales, de acuerdo a como tú dices, sí, que eso es una tortura. Una tortura. Para hacer eso y para poder decir que una persona es un terrorista y mantenerlo en una cárcel por más de 10 años sin ni siquiera decir que esa persona ha cometido un crimen o sin ni siquiera decir, tienen que deshumanizar a la persona. Exacto. ¿Me puedes hablar un poquito sobre esa cultura de la deshumanización, esa práctica que se lleva aquí a cabo en Estados Unidos y cómo eso trasciende, no solamente aquí, pero trasciende las fronteras? Cuéntame de eso. Absolutamente. Ese tema para mí, la verdad es raíz de lo que estamos hablando. Porque la deshumanización, eso seguramente viene de una historia de esclavitud, ¿no es cierto?, de ese país. Que ese país de los Estados Unidos nunca se ha sanado de la tortura, de las violaciones, de la matanza, de lo que era la esclavitud y el genocidio contra la gente indígena. Y no hay cómo hablar de ese tema, de lo que está pasando en las cárceles, sin hablar de esa historia. Porque eso es lo que siempre pasa. Hablamos de eso como si fuera algo nuevo. Y me gustaría como responder a la pregunta así, que la deshumanización tiene esa historia que no ha parado aquí en ese país. Que siempre hay seres humanos que han sido
como visto por la mayoría, ¿no? por lo menos por los poderes políticos, como desechables, ¿no? Personas que son menos que seres humanos. Y eso es lo que nos estamos viendo en todo el mundo musulmán y todavía siempre en los barrios de Nueva York, de Chicago, de todos los lugares, contra la gente afroamericana y la gente latina, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? ¿Cómo sigue pasando cuando después de Dr. Martin Luther King, después de como este cambio de conciencia que supuestamente tuvimos, cómo sigue pasando? Y para mí, ahí tuve que hay una falta de diálogo en este país, ¿no? Que hay una falta de comprensión porque la gente separada, ¿no? Que la gente, por ejemplo, yo vivo en el Bronx, ¿no? Y yo soy uno de la persona que he tenido la oportunidad de viajar, no solamente a otros países, pero aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo conozco varias comunidades, pero en cada vez que yo le conozco, me doy cuenta que no saben de la realidad de uno, no saben lo que vivimos nosotros en el Bronx, ¿no? De la pobreza, de la droga, de la brutalidad de la policía. Entonces, así aceptamos la mentalidad de deshumanización, ¿no? Porque no tenemos relaciones, amistades, ¿no? Con gente de otro grupo, de otra raza, de otra clase económica. No tenemos. Entonces, lo que describe usted, Artemio, ese abuso, esos actos criminales que está cometiendo ese gobierno, eso es posible y no hay una resistencia por la falta de diálogo, por la falta de comunidad entre grupos distintos en ese país. Interesantísimo. Entonces, ¿cómo tú podrías relacionar eso de la deshumanización con el encarcelamiento masivo selectivo? Excelente. Pues, sí, el encarcelamiento masivo selectivo es simplemente otro efecto. No, mejor dicho, eso es, para mí, es puro negocio. Pero el negocio de hacer dinero, de ganar plata de las cárceles, ¿no? Se necesita una población desechable, ¿no es cierto? Se necesita la criminalización de barrios enteros, ¿no? De poblaciones enteras, ¿no? De lo que estamos viendo con el tema de Trayvon Martin, ¿no? Que simplemente por ser un hombre, un joven afroamericano, es desechable, ¿no? Que alguien lo puede matar y salir libre. Igual, la policía puede arrestarlo, meterlo en una cárcel sin problema. Poblaciones que son tratadas así. Eso es, pues, lo que tenemos ahora, combinando eso con la economía de las cárceles, ¿no? Lo que llamamos the Prison Industrial Complex en inglés, ¿no? Que es simplemente ver cómo están cada vez bajando los recursos en el sistema educativo, en los barrios afroamericanos y latinos, bajando los recursos, bajando los servicios y al mismo tiempo construyendo más cárceles. Eso se llama el complejo industrial de cárceles. Complejo industrial de cárceles, exacto. Entonces ahí es donde está el dinero. Ahí. A través de las personas. Bueno, mira, Lucas, este país tiene muchos inmigrantes, ¿no? Y muchos de esos inmigrantes vienen de lugares donde han practicado mucho la solidaridad, donde han practicado mucho la hermandad. Eso sí. Donde históricamente vienen de lugares donde ha habido mucha lucha. Sí. Y mucha resistencia, ¿no? Y estamos hablando de, muchos de ellos son indígenas, ¿no? De los pueblos originarios de esos países. Háblame un poquito sobre eso. Pues, somos muchos inmigrantes, hay muchos inmigrantes en este país, pero ¿por qué no participan en los eventos más ciudadanos? Si hay tantos inmigrantes que vienen de esos lugares, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que antes de todo la gente está tratando de sobrevivir, que han cambiado su realidad, que aquí todo el mundo dice aquí es trabajo y trabajo, ¿verdad? Que solo pasan trabajando. ¿Y cómo es eso? Es distinto, que como dice usted, que
¿Cómo eso es distinto de lo que pasaba en su país? También uno está luchando por sobrevivir, ¿no? En toda Latinoamérica, sabemos eso. Pero aquí hay algo distinto, que es una cultura de materialismo e individualismo. Que todo lo que tú ves, aunque no te das cuenta, que la propaganda que tú ves en la televisión, lo que te dicen en la escuela de lo que son los valores americanos, de uno si trabaja puede salir adelante, todo eso, ¿no? El resultado es que la solidaridad baja. Entonces, de todo el mundo, hay mucha gente que ha venido buscando el sueño americano, el sueño americano, hermano, no tiene nada que ver con la solidaridad. Y eso es triste. Que el sueño americano es ganarse la vida y la plata uno mismo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, tú no tienes, por ejemplo, yo cuando estaba en Salvador, yo conocí tanta gente que luchaba también en la guerra civil y lo que sacrificaron por sus vecinos, por los derechos humanos, ¿no? Me da ganas de llorar, acordarme también de las madres en Argentina que llegaba cada semana a la plaza, ¿no? Sacrificando también su seguridad, ¿no? Que muchas fueran también desaparecidas, pero ahí reclamando los derechos humanos de su familia, de sus vecinos, ¿no? Eso es sacrificio. La solidaridad requiere sacrificios, ¿no? Y ese país dice que no te debes sacrificar para nadie, que tú debes cuidar tú mismo. Entonces, el resultado es el hecho que nosotros solo tenemos 80 personas en una vigilia contra lo que está pasando por nuestros vecinos, hermanos, primos que están en las cárceles, ¿no? Mira el resultado, que una falta de solidaridad nos ha dejado así, ¿no? Nos ha dejado simplemente en nuestro propio mundo y los derechos humanos de nuestro pueblo están sufriendo. Lucas, antes tú me habías dicho a mí que tú has viajado por varios países de Sudamérica. Sí. Mencióname algunos de esos países que tú has viajado y háblame un poquito de lo que tú me mencionaste detrás de las cámaras sobre cómo tú también has visto que muchos de esos países se han americanizado y que están adoptando ese concepto o esa forma de vida americana, y también ahí tú has notado que se ha perdido un poco esos valores éticos y valores de lo que estamos hablando, que es la hermandad. Pues sí, es una realidad triste, pero pues tomamos Bolivia. Yo estaba en Bolivia la primera vez cuando hubo la guerra del agua. Usted se ha escuchado en Cochabamba. El Estado había vendido el agua del pueblo, ¿no? a una corporación extranjera. Y hubo una guerra porque la gente ni podía pagar por el agua, lo más necesario, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, yo vi la solidaridad y quiero empezar con eso. Porque la gente salía de sus casas, ¿no? Se agarraban por los brazos, marcharon juntos y ganaron. Pararon la ciudad de Cochabamba. Yo estaba ahí en ese tiempo y era difícil describirlo completamente, pero el pueblo paró todo. Nada salía ni entraba a Cochabamba, Bolivia en ese tiempo, nada, ¿no? Todas las calles bloqueadas, todo. Entonces, y como digo, ganaron, ¿no? Había todo como la corporación extranjera por fin perdió, ¿no? y eso fue a causa de la solidaridad, ¿no? Hace un año yo estaba en Bolivia otra vez y muchas veces los cambios son sutiles, ¿no? Son difíciles de reconocer exactamente lo que está cambiando, pero yo lo anoto pues cómo la gente uno trata al otro, ¿no? Yo estaba en el mercado, en Cochabamba se llama La Cancha, ¿no es cierto? Y muchas veces, pues te digo la verdad, había como más en la cantidad de niños y mujeres viviendo en la calle pidiendo limosna, fue como mucho más que antes, ¿no? Y uno pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y yo, como alguien yo soy, pues, enamorado de la gente, yo soy amigable, me gusta sentarme y hablar con quien sea. Entonces yo hacía eso, yo hablaba con los jóvenes, ¿no? Que estaban ahí pidiendo limosna.
Me decían, no, tú sabes que, olvídate que no tenemos ni familia ni nada, pero la gente no para a ver uno, no se paran a hablar con uno. Que muchos de los muchachos venían del pueblo, del campo, ¿no? Y porque eso también es lo que hemos visto en toda Latinoamérica, es la urbanización, ¿no es cierto? Entonces, a ver eso, ¿dónde está, por ejemplo, la solidaridad en un centro urbano ahora? ¿No? Lo que se vio cuando afectó a todo el mundo con el agua, ¿no? ¿Dónde se ve eso? Con la pobreza, cuando las cosas se ponen peor. Porque la crisis económica aquí, como todo el mundo en Latinoamérica sabe, ha tocado aún más duro ahí. Entonces, eso es lo que yo vi en Bolivia, que la pobreza subiendo, poniéndose peor cada vez, pero al mismo tiempo una falta de compañerismo, de ayudar a prójimo. Eso es un ejemplo, pero ¿qué tiene que ver eso con la cultura norteamericana? Yo diría que ahí simplemente en el estilo de vida de la gente. Todo el mundo, en lugar de simplemente pensar en cómo puedo mejorar mi barrio y la comunidad en general, hay más gente simplemente buscando el suyo, ¿no? Comprar un carro, una casa más grande. Y no es que estoy criticando el éxito, ¿no?, económico. Simplemente diciendo que muchas veces ahora estamos escogiendo eso en lugar de la bienestar de la comunidad. Eso es el ejemplo de Bolivia, pero se ve en todas partes. Lo has visto de cierta manera en algunos de los otros países. Sí. ¿A cuáles otros países tú has visitado? Tú mencionaste Argentina. ¿Tú fuiste a Argentina? Sí, estaba en Argentina. ¿Cuáles otros países tú has ido? Argentina, Bolivia, Salvador, Guatemala, México, Cuba, Haití. ¿Y has visto más o menos esa americanización, Sí. esa falta de compañerismo y de solidaridad? Sí, y eso es necesario mencionar, que en todos los lugares hay todavía mucha gente solidaria. Totalmente. Sí, entonces uno no quisiera decir que ese cambio es total, sino da miedo ver que está afectando a la cultura que existe. Exacto. Bueno, muy buen punto que aclaraste, que lo que estamos hablando es que ha habido un grado de cambio, que no quiere decir que sea algo total como aquí, por ejemplo, que es porque aquí también hay solidaridad. Claro. Aquí también hay mucha solidaridad. Y hablando de esa solidaridad, ¿tú me puedes hablar un poquito a mí sobre la resistencia cultural? Porque eso de la resistencia cultural tiene que ver mucho con eso de la solidaridad. Háblame un poquito sobre eso. Seguro que sí. La resistencia cultural, pues para mí, los artistas movemos a la gente, ¿no? En la música, todo el mundo escucha una canción y mueve el alma, ¿no? Uno es capaz de llorar escuchando cualquier canción que en ese momento te toca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como artista, yo siempre me pregunto, ¿cómo puedo hacer mi parte para resistir la violencia del Estado, la violencia en general, ¿no? La violencia doméstica que afecta a mucha gente? ¿Cómo puedo usar el poder, este poder místico que tiene el arte para aportar las luchas sociales? Y lo que hemos visto aquí en Nueva York es que mejora la experiencia de activismo si tú incluyes el arte, ¿no? Porque muchos somos activistas serios, queremos marchar y gritar y todo, pero al fin de día tú vas a tu casa con lágrimas en los ojos porque has logrado poco y te has quedado con el enojo, con la rabia, ¿no? Pero lo que estamos haciendo cuando hacemos activismo y resistencia es acordarnos que tenemos algo precioso, que tenemos un amor para el pueblo, para la gente, para nuestra familia humana. Y eso hay que expresarlo. Entonces, aquí en Nueva York, desde la crisis económica que teníamos, empezamos una protesta en que cantamos en los cortes. El lugar más frío, más, pues, muerto, podría decir, de todos como los sitios de Nueva York, el corte en Brooklyn, donde hacen los foreclosure auctions, cuando la gente pierde sus casas, ¿no? Nosotros entramos ahí y cantamos, ¿no?
cantamos una canción, pues hay una versión en español que usted quiero que vea un poco la diferencia. Estamos hablando, conversando, ¿no? Y yo puedo decir que gritamos eso al juez, tratando de parar el sistema. Pero en lugar de hacer eso, llegamos 10 personas, ¿no? Y empezaron a hacer eso. El banco iba a comprar la casa de la persona y la persona no podía hacer nada. Y en ese momento, en lugar de sentarnos ahí, o en lugar de gritar o hacer otra cosa, había como una escena, esa escena, como digo, como muerta. Y dice, vamos a vender esa casa a tal dirección. Y de pronto se oía, el pueblo está aquí para reclamar el derecho de poder vivir en paz. No vamos a dejar que nos roben más. El pueblo está aquí. Y todos pararon. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Nos va a atacar la policía. ¿Qué va a pasar? Pararon. Y cantamos, te juro, cantamos 30 minutos ahí. 30 minutos, que no sabían qué hacer, llamaran a la policía entraba, nos quedaba viendo, escuchando. Te juro, eso es la resistencia cultural, porque esa canción tocó algo dentro de ellos, algo real, algo que existe, no que existe en la misma policía, ¿no? Que nos está como matando en las calles a veces. Sí, existe, ¿no? Y eso es la resistencia cultural que puede conectar con esa cosa. Yo creo que el espíritu de Tupac Amaru y Tupac Amaru como que te tocó a ti cuando tú estuviste viviendo en Ecuador. Creo que sí. Vamos a concluir el programa. Háblame un poquitín sobre esa experiencia, cómo eso influye en lo que tú sientes hoy, lo que tú estás haciendo, y cómo tú quieres cerrar el programa con algún mensaje bonito, no sé. Pues sí, ese tiempo ha sido lo más precioso. Yo siempre digo que yo me he vuelto la persona quien soy en el barrio en Ecuador. Y yo me siento tan afortunado de poder haber compartido esos momentos desgranando el maíz, ahí sentado hablando con una prima, con mi tía, simplemente hablando de la lucha, de lo que es sobrevivir y con todos los sufrimientos que vienen con la pobreza donde nosotros vivíamos, al lado del amor profundo, por lo que es la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, poder reírse, poder cantar, ¿no? Y poder llorar y decir que eso es la vida y el mensaje más importante para mí, lo que yo aprendí en este barrio, y lo que también aprendí en muchos lugares donde veo a la gente luchando, abrazándose uno a otro y luchando con la solidaridad por la justicia. Lo que vemos es lo que mi creencia más fuerte, que tú no estás solo. Y yo quiero que eso es lo que digo a los jóvenes con quien trabajo, que tú no estás solo en ningún momento, que estamos conectados. Entonces, en África Oeste, cuando se despiden los amigos, dicen, como tú vas por ahí y yo voy por ahí, decimos, estamos juntos, ¿no? Y al final, eso es lo que quiero que vivimos, porque eso es la realidad, eso es la verdad, estamos juntos. Y quiero que vivamos así, que lo reconozcamos y pues lo celebramos, estamos juntos. Muy bien, fantástico. Gracias por tu tiempo. Dame otra vez el website para las personas que puedan ir al Proyecto de la Paz y las personas que puedan ir al Proyecto de la Linterna Azul. El Proyecto de la Paz, ¿cuál es el website? Es thepeacepoets.com. thepeacepoet.com. Lo vamos a poner aquí en la pantalla. Y el Proyecto de la Linterna Azul en Facebook. En Facebook es simplemente The Blue Lantern Project. Perfecto. Bueno, vamos a darle las gracias a Lucas por estar aquí con nosotros. Nos ha dado mucha información que yo espero que ustedes también, como yo, hayan aprendido y que no simplemente hayan aprendido y escuchado, pero que se activen, ¿no? Y busquen allá afuera la forma de cómo ser parte de algún proyecto, de algún movimiento
porque como dice Lucas, estamos juntos, nosotros somos uno, nosotros somos una gente y tenemos que unirnos, tenemos que apoyarnos y tenemos que buscar la forma de que nuestros hermanos tengan una mejor vida. Y muchas veces lo que eso requiere es simplemente tocarle a los hombros y decirle, hermano, yo estoy contigo, ¿qué puedo hacer? Vamos a caminar, vamos a hacer esto, vamos a alzar la voz para aquel que no tiene voz. Y nosotros podemos y tenemos la fuerza. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Estamos al sur, estamos unidos al sur, estamos al sur. Estamos unidos al sur. Es hora de comenzar de nuevo, reconstruir nuestro bello suelo.